Hace poco en los Juegos Olímpicos de París se desató una controversia cuando una boxeadora de origen de Argelina específicamente fue Iman Khelif. Derrotó en solo 46 segundos a su rival, la italiana Angela Carini. Se empezó a decir que esta boxeadora era transgénero, que no era una mujer, que era injusto que se colocara esa posición de ventaja en las competencias femeninas, porque su apariencia evidentemente es una apariencia ciertamente masculina, parece más un hombre que una mujer. Ahí la estamos viendo, tiene mucha fuerza y obviamente ante la otra boxeadora tenía una gran ventaja. Pero inmediatamente salieron personas a explicar lo que estaba pasando. Y a nosotros de verdad nos sorprendió el tema, porque siempre hemos visto personas con características de otro sexo, pero que no necesariamente tienen una identidad sexual distinta a la que corresponde a su sexo, y a uno le llama la atención por qué ocurre esto. Por eso hemos invitado a Jacqueline Díaz, quien es médico internista, endocrinólogo y nutriólogo y pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología, y a un atleta muy querido dominicano, Marcos Díaz, nuestro atleta nadador de aguas, ¿cómo les llaman? De mares abiertos, Las cosas más increíbles, los dos estrechos, el de Bering y el de Magallanes, los cruzó, un hombre al que queremos y admiramos muchísimo a lo largo de tantos años de logros. Pero además, Marcos, y por eso está hoy con nosotros, es miembro de la Comisión de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa del Comité Olímpico Internacional, 4 años presidente de la Convención Internacional contra el Dopaje en los Deportes, UNESCO, y 6 años miembro del Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje, WADA. O sea que él sabe si en este caso pudo haber dopaje, porque ya le escribió un artículo diciendo que ella era mujer. Bienvenido. Vamos a empezar contigo, Marcos. Cuéntanos. Saludos, Maracela, saludo a todos, doctora Díaz, Nairobi, todos los que estén allá por el estudio. Mira, Maracela, este es un caso quizás donde se combina la realidad de lo que sucede en el deporte con la realidad de lo que puede suceder en las redes sociales, en la comunicación, cuando a partir de una imagen, de una escena, de un combate de boxeo en los Juegos Olímpicos de París, voló de inmediato la información falsa de que se trataba un combate entre un transgénero y un atleta femenino. Lo primero es aclarar lo que ya el mundo del deporte ha aclarado desde la semana pasada hasta el día de hoy, que el atleta nació mujer, documentos de mujer y pasó el escrutinio de una comisión médica que exige a las federaciones deportivas, en el caso la de boxeo, para detectar clínicamente que se trata de una mujer. Lo que yo escribí en un artículo que fue publicado la semana pasada es un debate que existe en algunas federaciones deportivas que nos llega muy cerca a la República Dominicana, sobre todo en un deporte en donde no hay contacto, en el atletismo, donde la deportista dominicana Fiordalisa Cofil, la Federación Internacional de Atletismo, ha determinado un nuevo estándar para cumplir con la feminidad exigida para que una mujer, comprobada mujer, nacida mujer, pueda competir en la rama femenina sobre la base del nivel de testosterona en su cuerpo garantizado que esté producido de manera natural. O sea que dejamos a un lado la posibilidad de testosterona exógena, o sea, un caso de dopaje, el cual llevaría una sanción, sino el caso de una mujer, nacida mujer, comprobada mujer, para poder participar en la rama femenina, que abre hoy día un debate que se inicia para el 2017, cuando la Federación Internacional de Atletismo saca un nuevo estándar para definir la feminidad o qué mujer puede competir en la rama femenina. Bueno. Ese es un debate actual y real. Lo que sucede en la Federación de Boxeo es que se intentó incluir en el año 2023 dicho estándar y se le había prohibido a la boxeadora argelina
participar en el Campeonato Mundial el año pasado. Esa federación de boxeo fue sancionada por el Comité Olímpico Internacional por otras razones de gobernanza y al revisar el caso del estándar de feminidad establecido, se dieron cuenta que no se cumplió con el debido proceso y se le permitió a la boxeadora participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. En ese mismo artículo, Marcos, que escribiste, mencionabas cuál es la condición que tiene esta atleta, que se trata de hiperandrogenismo. Y nos acompaña la doctora Jacqueline y nos gustaría preguntarle, doctora, ¿en qué consiste este trastorno y cuáles son las características que posee? Sí, el hiperandrogenismo no es más que la producción de hormonas masculinas en el sexo femenino. Y las características son las que han evidenciado ustedes en esta atleta, que es aumento de la masa muscular. Algunas presentan acné, hirsutismo, calvicie. Hirsutismo es el vello. Vello, barba, facial. bigote, pecho. Producto de la testosterona. Producto de la testosterona. Pero en esos casos estamos hablando de XY, ¿o no? Sí, mujeres. Mujer, son pero mujeres, con el cromosoma X y el Y, no el XX. No, son mujeres, genéticamente mujeres, pero tienen una condición, un trastorno. El más común es el síndrome de ovario poliquístico, donde los ovarios producen mayor cantidad de andrógenos que lo usual. Hay otras condiciones, pero son genéticas, como la hiperplasia adrenal congénita, donde hay un defecto de una enzima y no se produce el producto final de las adrenales, que es el cortisol, entonces no se frena arriba en la pituitaria y esto produce un estímulo a las adrenales y el producto final es mayor producción de andrógenos, porque todas las mujeres producimos andrógenos, claro, pero una cantidad mínima. Doctora, el caso se pone en la palestra por lo que pasó en los Juegos Olímpicos, pero ¿qué tan frecuente se ven estos casos en consulta? Y además, me gustaría saber, posterior a esa pregunta, si puede realmente beneficiar a un atleta, en el caso de la competencia femenina, tener estas condiciones y tener mayor carga de testosterona que una mujer. O sea, le beneficia y más en boxeo, un deporte de combate, ¿y qué tan frecuente es? En la consulta lo más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, ya porque las demás condiciones no son raras, la hiperplasia adrenal congénita o la producción de testosterona por un tumor de ovario o por un tumor adrenal van a ser condiciones que va a llamar demasiado la atención, o sea, le van a producir otros síntomas. Ok, pero es hiperandrogenismo, es todos lo mismo. Están englobados en hiperandrogenismo, porque cuando vemos al paciente a la entrada, se va a ver así, una mujer musculosa. Amachorrada, como dice, esa barbuda, niña o esa jovencita es amachorrada. Amachada o amachorrada. Pero ocurre también a la inversa con los hombres, que hay hombres que tú los ves que no tienen la masa muscular, que no tienen esa cantidad de vello facial, todo producto de la testosterona, y parecería que tuviera menos testosterona de lo normal. Hay hombres, pero son hombres que por condiciones también de enfermedad pueden desarrollar hipogonadismo, y al tener hipogonadismo no producen suficiente testosterona y eso los hace ver más delicados. ¿Puede beneficiarle en el juego? ¿En una competencia? En la competencia, si una mujer tiene algún trastorno que produce más andrógenos, por supuesto que sí, porque ella va a tener más fuerza muscular, más músculos más gruesos y más capacidad. Pero es injusto entonces. Sería lo que estaba una diciendo desventaja Marcos, injusta. Lo que está diciendo de igual a igual con o sea, que ella no pudiera. Es una desventaja para el otro, porque por ejemplo los púgiles tienen peso pesado, peso mediano, pero si ella está en el mismo peso que otra persona, que no tenga la posibilidad de competir porque no tiene las hormonas como debería tenerlas, siendo sus hormonas naturales, Marco. Eso tú dices que es injusto. ¿Y se les pone tratamiento para reducir la hormona masculina? Mira, el caso exactamente, no de un deporte de combate, del atletismo, de una dominicana, el año pasado, mujer, Fiordalisa Cofil, se le prohíbe competir, por eso no está en los Juegos Olímpicos, porque tiene altos niveles de testosteronas naturales, no dopaje, y se le exige someterse a un tratamiento médico para reducir sus niveles naturales de testosterona en un deporte donde no es que no hay combate, es que si va corriendo y pisa la línea de al lado está descalificada.
allí viene el debate de qué es justo y sobre todo lo que se discute hoy día, justo para quién. Porque la boxeadora argelina con su corpulencia y musculatura, más testosterona, más potencia, más fuerza, evidentemente no hubiera sido una buena atleta donde algún juez, como en gimnasia rítmica, fuera a valorar aspectos femeninos y de fluidez. Entonces, cuando hablamos de este debate sobre qué estándar de feminidad va a exigir una federación deportiva, tenemos que ser cuidadosos con la base del deporte élite de alto rendimiento. Nace de identificar esa persona que nació con esas características superiores al otro para ser mejor en alguna disciplina deportiva, que luego de sometido a un entrenamiento correcto y respetando las reglas establecidas, pueda vencer a su oponente. Entonces, de ahí es que yo me inscribo dentro de ese debate actual en los foros internacionales de deporte. Yo me inscribo en la parte de que si le prohibimos a una persona que nació con esas condiciones naturales, entonces habría que revisarse, como yo decía en mi artículo, que si le descubrimos que Michael Phelps, el más grande nadador de todos los tiempos, es más flexible que los demás, entonces le vamos a exigir que utilice algún tipo de indumentaria que le cohiba su flexibilidad para que sea el juego justo. Así que es un debate interesantísimo donde choca la ciencia médica con la jurídica, y es algo que sucede actualmente en el deporte internacional, totalmente excluido y lejos del tema de la participación de transexuales en el deporte. Exacto, porque el problema es que como se manejó tanto este tema de la participación de transexuales y lo vimos en el pasado en forma injusta, pero ya eso está prohibido, ya eso está declarado, no, es verdad, tengo entendido que ya eso está prohibido en todas partes. ¿O no en todas partes? Las federaciones internacionales, Maricela, han prohibido sobre la base expresa de decir que están muy conscientes de la importancia de la inclusión, pero jamás en detrimento del deporte femenino. Exactamente. Entonces, no, la gente se quedó con eso en la cabeza, no sabe que existe la prohibición y inmediatamente asumió que esta muchacha era un transgénero. Y sí sería para completar una pregunta que todo el mundo se hace también. Cuando tú ves a una persona con esas características, muchas veces en la adolescencia pueden ser objeto de bullying. Ese es un hombre, esa a lo más seguro le gustan las niñas, o esa es una señorita, mira lo que delicado, lo más seguro le gustan los chicos. El hecho de tener mayor carga de testosterona o por defecto, en el caso de los hombres, más o menos testosterona o más estrógeno, no lo sé cómo es exactamente el XX en el caso de los hombres, los puede predisponer a tener una identidad sexual distinta a la de su sexo. No, no está descrito de esa manera. La identidad sexual es multifactorial. Exacto. Y no está determinada por los niveles de hormonas que tenga el paciente. Ellos pueden ser igual, tener una identidad sexual distinta, igual que cualquier otra persona. O ser heterosexuales, o ser homosexuales, o lesbianas, igual que cualquier otra persona. Eso es muy importante que se aclare porque muchas veces es muy injusto y se juzga a este tipo de personas como si realmente hubieran nacido así. Pero mírala, si nació así y cómo tenía que ser. Igual que entonces decir que porque los hombres y las mujeres que tienen sus niveles correctos de hormona, si decimos que los otros tienen que ser homosexuales y lesbianas, entonces los heterosexuales no, y sin embargo lo son. Doctor, el tratamiento para reducir esa cantidad de testosterona, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿qué tiempo se puede llevar? ¿Es costoso? ¿Cómo se puede ¿Y qué daño hace? Depende de la causa. Como mencioné anteriormente, la causa más común es el síndrome de ovario poliquístico. Se le dan terapias antiandrogénicas y anticonceptivos orales, más si viene con el cuadro completo, porque las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, la mayoría tienen obesidad, trastornos lipídicos, trastorno de la glucosa, resistencia a la insulina. Entonces hay que ponerle todo un tratamiento completo para revertir la condición, además de cambio de estilo de vida. Se benefician muchísimo de deporte, de caminar, de atletismo y de eso. Ahora, si es una hiperplasia adrenal congénita, el diagnóstico lo hace el pediatra porque lo diagnostican temprano en la niñez y van a usar esteroides. Ahora, si es un tumor que está produciendo los andrógenos en los ovarios o en las adrenales, es quirúrgico. Hay que extirparlo.
para Y en el poder- caso de los hombres se aplica testosterona. Sí, se le Se les aplica da dosis de testosterona. Muchachos Es lo que, mejor. que incluso no tienen deseo sexual, se les pone la porque están testosterona hipogonádico y entonces empiezan a tener calidad de vida. calidad de vida. Y es que las Masa hormonas, muscular. somos muy determinados por nuestras hormonas. Gracias, Marco, por haber estado con nosotros. Ese artículo aclaró mucho las dudas, pero a la vez generó otras que creo que en el día de hoy con la doctora se han aclarado. Totalmente, y un debate que existe en el deporte y actualmente y que entiendo Interesante. tiene todavía mucha discusión por venir. Para mí ha sido un placer, Maricela. Saludos Nairobi, doctora Díaz, un Bye, placer Marco. llegar a todos los televidentes. Gracias. Igualmente un abrazo. Gracias. Encantada, gracias por haber estado con nosotros. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos aquí a una bailarina dominicana que está llegando a los escenarios más importantes y que viene a presentarse dentro del marco de un espectáculo bellísimo. Vamos a conocerla y de la mano de Mónica Despradel. Cuando regresemos de la pausa, ya volvemos.